Muy bien, pues como todavía a nivel de calendario estamos en fechas navideñas, hoy os voy a dar un mensaje de Navidad, pero un tanto atípico, porque vamos a ver a una mujer que sin ella no hubiera habido Navidad, y no me estoy refiriendo a la Virgen María. En los libros de la Biblia, que como sabéis, especialmente en el Antiguo Testamento, recogen la obra de Dios, pero especialmente el trabajo que Dios hizo con un pueblo en especial, que usó para revelarse al resto del mundo, el pueblo de Israel, pues encontramos mencionado un buen número de mujeres que tuvieron un papel importante en la historia del pueblo de Israel. Vamos a recordar algunas, así para refrescar nuestras memorias. Podemos pensar, por ejemplo, en una a la que no se le hace mucho caso, que es Miriam o María, la hermana de Moisés y de Aarón. Dios usó a los tres hermanos para sacar a Israel de Egipto, ¿no? Y guiarlos por el desierto. Aunque el protagonismo se lo suelen llevar Moisés y Aarón, y especialmente el que más chupa cámara, como se dice entre nosotros, pues es Moisés, ¿no? Pero Dios también usó a María, la hermana de Moisés y de Aarón, no solamente como profetisa, porque era una portavoz de Dios, al igual que lo fue Moisés, sino también como guía del pueblo. Y la utilizó en el liderazgo al lado de Moisés y de Aarón, y hay varios textos bíblicos donde se muestra de esta manera. Más tarde, en el libro de Jueces encontramos, a esta la conocemos más, a Débora, que también fue profetisa, portavoz de Dios y juez en Israel, en un momento muy duro de la historia del pueblo de Dios, como es la historia de los jueces, donde cada uno, como sabéis, hacía lo que bien le parecía, según la frase que encontramos en ese libro. Y Dios usó a esta mujer, Débora, para librar al pueblo de Israel en algún momento puntual de su historia. No mucho tiempo después, a estas sí que las conocemos, tenemos la historia de Noemí y de Ruth. Ruth no pertenecía inicialmente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, porque pertenecía a otra nación, Moab, era moabita. Pero, sabéis, se casó con Booz, que sí que era israelita, y juntos dieron origen a la línea genealógica del rey David. Concretamente, Ruth fue la bisabuela de David, junto con Booz, fueron los bisabuelos, ¿no? Y es a través de esta línea genealógica que, a partir del rey David, que es una pieza clave en la historia de Israel, 1000 años después de su vida, nació Jesús, porque José y María eran descendientes del rey David. Y este es el motivo por el que, como señal profética, era el indicativo, ¿verdad?, para reconocer a Jesús como descendiente del rey David, con todo lo que implica este dato y lo que todavía está por revelar cuando vuelva en su segunda venida, pero eso es otra historia. Como digo, este era un dato muy importante en cuanto a Jesús para poderlo identificar en su nacimiento, ¿no? Ya que Dios había hecho un pacto especial con el rey David, 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Vamos a ver lo que le dijo, en qué consistía ese pacto. Vamos a ir al primer libro de Crónicas, capítulo 17 y versículo 10. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 10. Está hablando Natán, un profeta de Dios, a David. Le está dando un mensaje del Señor. Y leemos al final del versículo 10 que Natán le dice a David: «Mira, te hago saber que Yahvé te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para ir con tus padres, es decir, cuando mueras, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos
y afirmaré su reino. Y aquí se está refiriendo a su hijo Salomón. Él me edificará casa, porque fue Salomón el que edificó el templo al Señor, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no apartaré de él mi misericordia como la aparté de aquel que estaba antes de ti. Saúl, el primer rey de Israel, que fue desobediente a Dios, por eso lo desechó y nombró a David rey. De hecho, se lo está diciendo, ¿no? Versículo 14, sino que lo confirmaré, fíjate lo que dice Dios, en mi casa y en mi reino, eternamente, y su trono permanecerá eternamente. Conforme a todas estas palabras y según esta visión, así habló Natán, el profeta Natán, a David. Pues esta fue la promesa, no solamente la encontramos aquí, en otros textos de la Escritura también. Esta fue la promesa y el pacto que Dios hizo con David. Cuando nosotros intentamos investigar este dato en otros escritos de la Biblia, encontramos que no solamente fue un pacto y una promesa de Dios hacia David, sino que todavía se emplea un vocablo más contundente. La palabra juramento. Juramento. Lo podemos leer, por ejemplo, en el Salmo 89, vamos a leerlo. Salmo 89, versículo 3. Y este es un recuerdo que hace este Etán Ezrahita, que era del tiempo de Salomón, ¿vale? Y en su salmo, en esta oración o cántico, porque tienen las dos funciones los salmos, dice lo siguiente, Salmo 89, versículo 3, también habla el nombre de Dios. Y Dios dice, a través del salmista, hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, confirmaré tu linaje para siempre y edificaré tu trono de generación en generación. Y versículo 49, dice el salmista, oh Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que en tu fidelidad juraste? Otra vez aparece este término, juraste a David. Así que en estos textos del Salmo 89, versículos 3 y en el 49, tenemos recogidos, si te has fijado bien, dos palabras importantes. La palabra pacto, que ya ha salido, ¿verdad? Y juramento. Y notamos que estos dos compromisos recaen exclusivamente en Dios. Es Dios el que pacta y es Dios el que jura a David de mantener su linaje y su trono de forma perpetua, constante, eternamente, porque si te has fijado bien en las lecturas, es otro de los conceptos que se repite, el concepto de trono y de gobierno eternamente en ese descendiente de David. David no va a tener el control de la permanencia de su dinastía. ¿Por qué? Pues porque, como le ha dicho el profeta Natán, llegaría el momento en el que fallecería, ¿no? Se calcula que David murió sobre los 70 años, ¿no? Así que, efectivamente, ¿quién va a cuidar de llevar esa promesa y ese pacto y ese juramento adelante? Tiene que ser Dios quien lo ha hecho. Cuando nosotros investigamos este tema en el Nuevo Testamento, por ejemplo, encontramos que el apóstol Pedro dice en el capítulo 2 de Hechos, en el primer mensaje del apóstol Pedro, ahí está hablando Pedro acerca de la resurrección de Jesús, ¿no? Y dice que ya estaba anunciada 1000 años antes de que ocurriera esa resurrección del Señor. Caramba, ¿y cuándo se anunció la resurrección de Jesús? Pues cuando Dios juró a David, dice Pedro, y lo juró de forma irrevocable. ¿Y qué juró Dios a David? Sentar en su trono al fruto de sus lomos, es decir, a su descendiente Jesús. ¿Por qué Pedro está hablando de Jesús y de la resurrección de Jesús?
Y para eso, entre otras cosas, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos al tercer día de morir crucificado y queda pendiente, como he dicho al principio, el que ocupe el trono de David. Y eso será en su segunda venida, cuando vuelva a Jerusalén a gobernar el mundo entero, como tantas veces está recogido, especialmente en el Antiguo Testamento. Podríamos aportar más textos bíblicos acerca de esta idea, que los hay, pero bueno, uno más que nada por aportar la visión, en este caso, del apóstol Pablo. En Hechos, capítulo 13. Vamos a leerlo también. Hechos, capítulo 13. Él está predicando en una sinagoga de la ciudad de Antioquía. Está predicando a judíos especialmente, ¿no? Y leemos en Hechos, capítulo 13, versículo 22. Les está recordando la historia. Vamos a leer desde el 21. Y luego pidieron un rey, el pueblo de Israel, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Y después de deponerlo, porque fue desobediente a Dios, les levantó a David como rey, de quien dio también testimonio Dios, diciendo: hallé a David, el de Isaí, el hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, el cual hará todos mis deseos. Y Pablo dice, de la simiente de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahora, lo interesante de estos textos, cuando reflexionamos en ellos, es notar que en realidad Dios no necesitaba corroborar su palabra de esta manera. ¿Por qué? Porque es Dios el que habla, y cuando Dios habla y dice algo, lo que dice es verdad. No hay que cuestionarlo, nunca miente Dios, ¿vale? Sin embargo, fijaos que en este caso de su proyecto, porque Dios insiste en llevar un proyecto adelante, un proyecto que se inició con la creación de todas las cosas y la creación del hombre y el llamamiento de un pueblo especial, como he dicho al principio, del pueblo de Israel, ¿verdad? En ese momento de la historia de ese pueblo incorpora a un ser humano, a un rey, David, y al anunciar el proyecto que va a hacer con él, de mantener su dinastía, emplea estos tres conceptos: promesa, pacto y juramento. Un compromiso que Dios se responsabiliza totalmente de llevar él solito adelante, él solito con colaboradores. Así que, teniendo en cuenta estos conceptos, vamos a realizar la lectura base de la exposición de esta mañana, que todavía no la hemos hecho, porque no olvidemos que estamos buscando a una mujer que sin ella ese proyecto de Dios no hubiera salido adelante. Sin ella nunca hubiera existido Navidad. Vamos a ir al segundo libro de Crónicas, capítulo 22. El relato lo encontramos aquí, es un relato corto. También está el pasaje paralelo del libro de Reyes, pero vamos a buscar segunda de Crónicas, capítulo 22 y versículo 10. Segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 10. Cuando Atalía, madre del rey Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó para exterminar a toda la estirpe real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey Joram, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey cuando estaban siendo asesinados, y lo escondió juntamente con su nodriza en uno de los aposentos del templo de Salomón. Así, Josabet, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, mujer del sacerdote Joiada, lo escondió de Atalía. Y ella no pudo darle muerte,
y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años, mientras Atalía reinaba sobre el país. Pero en el año 7, Joiada se fortaleció e hizo un pacto con los capitanes de centenas, con Azarías, hijo de Jeroam, e Ismael, hijo de Joanán, y Azarías, hijo de Obed, y Maasías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Zicri. Bien, pues aquí tenemos a nuestra heroína, que se llama Josabed. Recuerda este nombre, no lo olvides, Josabed. Aunque si leyéramos el libro de Reyes, ahí aparece con el nombre de Josaba. Vamos a situar brevemente la escena, aunque vamos a dar datos históricos, así que vamos a intentar a ver si no nos perdemos, si no me pierdo yo. Muy bien. El rey de la dinastía del que estaba ocupando la dinastía de David en ese momento el trono era el rey Ococías. Ococías era descendiente, obviamente, del rey David. Ococías reinó solamente un año en Jerusalén, porque vino Jehú, el capitán del ejército del reino del norte, y lo mató. El reino de Israel tenía la capital en Samaria, ¿verdad? Y había pugna entre los dos reinos, el reino del norte, que era el reino de Israel, y el reino del sur, que era el reino de Judá. Como digo, el rey Ococías era descendiente del rey David y ocupaba el puesto 7 de la dinastía después de David, ¿no? Así que nos encontramos más o menos sobre el año 841 a.C. Hasta este momento, todos los reyes que ocuparon el trono en Jerusalén fueron descendientes del rey David, siguieron la dinastía. El primero fue obviamente su hijo Salomón, ya lo hemos dicho. Salomón duró en el reino 40 años, al igual que David, su padre. Después de Salomón vino Roboam, hijo de Salomón, que gobernó 17 años en Jerusalén. Y fue por su mala gestión, porque hasta entonces Israel era una sola nación, ¿verdad? Empezó con Saúl, después David, Salomón, pero cuando llegó Joram, el reino se dividió en 2. Y 10 tribus se quedaron en el norte, las que estaban allí, ¿verdad? Y se fundó el reino de Israel, el reino del norte, y las 2 tribus de Judá y de Benjamín fueron las del sur. Siguieron con la dinastía del rey David. Y desde entonces los conflictos entre ambos reinos fueron constantes, ¿no? A pesar de que pertenecían a la misma nación, ¿no? Pero fijaos, ¿no? Esto no suele pasar, ¿verdad? Que gente cercana y familiar sean enemigos y se maten unos a otros. Pues esto pasó también en el pueblo de Israel. Después de Roboam, ya siempre en el reino del sur, con capital en Jerusalén, gobernó su hijo Abías o Abiam durante 3 años, y también su gobierno fue nefasto en todos los sentidos. Después de Abías reinó durante 41 años su hijo Asa, quien hizo lo recto ante los ojos de Dios. Ya sabéis que en los libros del Antiguo Testamento se nos da también, y es importante, la visión de Dios, ¿no? Sobre los acontecimientos que estaban ocurriendo. Y también otra de las referencias que se cogía era la vida de David, ¿no? ¿Hizo lo bueno como su padre David o no hizo lo bueno como su padre David? Bueno, seguimos adelante. Después de Asa gobernó en Judá durante 25 años su hijo Josafat, que es considerado un buen rey. Y lo cierto es que su influencia fue de bendición para su país, el reino de Judá. Después de Josafat reinó su hijo Joram durante 8 años y su gobierno fue un desastre para Judá. Uno de los motivos fue que se casó con Atalía, que ha salido aquí en nuestro texto, ha salido en el versículo 10. Atalía era hija de los malvados y sanguinarios Acab y Jezabel del reino del norte. Y al igual que sucedió con sus padres en el reino de Israel, la influencia
de Atalía fue nefasta en el reino del sur, no solo para su esposo Joram, sino también para todo el reino. Atalía era una mujer que odiaba al Dios de Israel y en cambio adoraba con pasión al dios Baal, a quien además promovía en todo Judá. Después de Joram, como ya hemos dicho, reinó su hijo Ocozías y reinó solamente un año en Jerusalén. Y su madre Atalía fue su principal consejera. Ocozías y Josabed eran hermanos por parte de padre, es decir, hijos del rey Joram. Lo que no está claro en el texto bíblico es si la madre de Josabed era también Atalía. De Ocozías sí, pero de Josabed no queda claro, ¿no? Hay que tener en cuenta que los reyes tenían varias mujeres y aparte de mujeres tenían concubinas. Así que los príncipes candidatos al trono pues eran un montón. Si leyéramos el contexto histórico del momento, nos darían ganas de llorar. Era una situación caótica, de violencia inusitada. Matanzas, guerras constantes. No voy a entrar en detalles, pero fruto de la situación extrema que se estaba viviendo en Judá, se exterminó la familia más cercana del rey Ocozías, ¿vale? Incluido él mismo, que, como ya he dicho anteriormente, fue asesinado por Jehú, que era un capitán del reino del norte y que después él mismo fue rey, ¿verdad? Así que acabó con toda la familia de Ocozías y solo quedaban vivos los hijos de Ocozías. Y obviamente de entre ellos debería seguir el reino uno de los hijos de Ocozías para seguir con la dinastía, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, ¿no?, para nosotros, seguir con la promesa, el pacto y el juramento que Dios había hecho a David para seguir con esa dinastía. Así que viendo el panorama, lo que hizo Atalía, que ya tenía influencia sobre el reino de Judá, al saber que su hijo Ocozías el rey había muerto, pues ¿qué hizo Atalía? Matar a todos sus nietos, es decir, asesinar a todos los hijos de Ocozías, o, como hemos leído en el versículo 10, exterminar a toda la estirpe real de la casa de Judá. Y así de esta manera, pues ocupar ella el trono, como lo hizo, o mejor dicho, usurpar el lugar que pertenecía a uno de sus nietos, hijos de Ocozías, ¿no? Y, claro, si esto ocurría, que todos los hijos varones desaparecieran, ya lo he dicho, ¿no? ¿Qué pasaba con la promesa, el pacto y el juramento de Dios sobre la casa de David, ¿no? No se cumpliría, no se podría seguir adelante, no hubiera habido Navidad. Versículo 10, vamos a volverlo a leer. Cuando Atalía, madre de Ocozías, vio que su hijo había muerto, se levantó para exterminar a toda la estirpe real de la casa de Judá. Y mientras los soldados de Atalía buscaban a todos los hijos varones del rey Ocozías y los asesinaban, la tía, no la de Mortadelo y Filemón, la tía de los sobrinos, sino la valiente Josabed, que era tía de los hijos de su hermano Ocozías, entró en acción. Versículo 11. Pero Josabed, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocozías, que era un bebé, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey cuando estaban siendo asesinados, y lo escondió.
Lo escondió juntamente con su nodriza en uno de los aposentos del templo. Así Josabet, hija del rey Joram, hermana de Ococías, mujer del sacerdote Joiada, lo escondió de Atalía y ella no pudo darle muerte. Y estuvo con ellos escondido, con Joiada y con Josabet, en la casa de Dios 6 años, mientras Atalía reinaba el país. Toda la fuerza de esta acción de librar de la muerte a Joás y esconderlo recae solamente en Josabet. Y si leyéramos en el libro de Reyes, todavía queda más reforzada esta idea. Josabet era la esposa del sacerdote Joiada, era el sacerdote principal. Aunque Joiada y Josabet cuidaron a Joás de forma clandestina, como hemos leído en el versículo 11, la visión del momento, la previsión y la actuación de esconder a Joás no fueron del sacerdote Joiada, sino de su esposa Josabet. Que quede en acta. Es cierto que después el sacerdote Joiada sí que tuvo un papel importante y decisivo con Joás y su reino. Y en este sentido es muy curioso que en el capítulo 24 y versículo 22 se hable de Joiada como padre de Joás. En realidad no era su hijo, fue adoptado por Josabet y Joiada. El padre biológico de Joás fue el rey Ococías. Estaba muerto. Pero en el momento de actuar para librar a algún descendiente del rey David y mantener adelante el proyecto de Dios, la visión de este hecho no fue de Joiada, sino de su esposa Josabet. Ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir, que quede en acta. ¿Qué pasaba con Joiada? Que era el sacerdote principal después del rey. El sacerdote principal tenía un papel muy importante en el pueblo de Israel. Joiada estaba desanimado por el caos absoluto que se vivía en el país. Y como lo sabemos porque hemos leído en el capítulo 23 y versículo 1 que, pero cuando Joás cumplió 7 años, entonces sí que el sacerdote Joiada se fortaleció, se animó. ¿Y qué hizo? Dice el texto que hizo un pacto con los capitanes del ejército de Judá para realizar algo que nadie sabía ni esperaba. Una circunstancia que estaba escondida, y bien escondida, y que solo sabían 3 personas en todo el reino. A lo mejor lo sabía alguien más de la familia de Josabet y Joiada, pero nadie más lo sabía. Y es que sí había un descendiente varón de la dinastía de David vivo, un hijo del rey Ococías que Atalía no logró matar gracias a la valiente decisión y acción de Josabet, que vuelva a quedar en acta. Y en ese momento sí, Joiada, que como sumo sacerdote que era, tenía la autoridad para hacerlo, porque a los reyes en Israel los ungían los sacerdotes o los profetas en nombre de Dios, sacó a Joás en público, bien custodiado y protegido por el ejército, y con 7 años de edad lo ungió como rey legítimo de Judá, tal como nos explica el capítulo 23. Y Atalía fue depuesta del trono y ejecutada. Cuando 6 años antes Josabet actuó librando a Joás de la muerte, Joás tenía pues 1 año de edad, o no había llegado más o menos al año de edad, ¿no? Y claro, como un bebé que era, necesitaba todavía leche materna.
Y para eso estaban las nodrizas, que es otra de las protagonistas que han aparecido en nuestro relato, ¿no? Las nodrizas eran muy apreciadas en aquella sociedad y se dedicaban a amamantar con su leche a los recién nacidos. No había leche en polvo para hacer biberones, así que había que recurrir a esa circunstancia. Así que, como hemos leído, Josabed no era difícil esconder a un bebé, ¿no? Escondió al bebé Joás y a su nodriza en una de las diversas habitaciones que existían en los recintos del templo de Salomón, ¿no? Y allí estuvo escondido y cuidado en un principio por la nodriza, pero luego, obviamente, por Josabed y Joiada, durante 6 años. Es un periodo largo, ¿eh? Mientras, pues, reinaba terriblemente su abuela Atalía. Así que gracias a esta oportuna intervención de esta valiente mujer, la promesa, el pacto, el juramento de Dios siguió adelante hasta el cumplimiento en Jesús, el Hijo de David, con mayúsculas. ¿Pero qué fue lo que impulsó a Josabed a actuar de esta manera tan decidida y tan valiente, ¿no? En medio de circunstancias duras y desmotivadoras, ¿no? Como se estaban viviendo en el reino de Judá. Su marido estaba hecho polvo, su marido no sabía qué hacer, ¿no? Además, con el constante peligro, porque si Atalía se enteraba del asunto, la muerte era segura, ¿no? Para Joás, pero también para Josabed y también para Joiada, que se la jugaron durante esos 6 años, ¿vale? Sin duda, lo que motivó a Josabed a actuar de la forma en que lo hizo fue su fe, obviamente, su confianza en el Dios de Israel. Además, Josabed era hija del rey Joram, por lo tanto también pertenecía a la línea genealógica del rey David. Claro, lo único que por ser mujer pues no podía ocupar el trono porque tenía que ser un varón, ¿no? Pero este detalle le salvó la vida, porque si no los soldados de Atalía también la hubieran matado a ella. En cambio, gracias a que los soldados no se ocuparon de ella, no les interesaba, pudo actuar de la forma como lo hizo y esconder a un bebé en el templo de Dios. En este sentido, vamos a decirlo que fue fácil porque, claro, los soldados sabían que ningún príncipe de Judá estaría allí dentro, ¿no? Ya que allí dentro solo podían estar los sacerdotes y sus familias. Pero también hay otro dato a tener en cuenta. No solamente es que ella pertenecía a la dinastía de David. Ella, como sacerdote, como esposa del sacerdote Joiada, tenía prácticamente su vida se centraba en la casa de Dios, en el templo, ¿no? Y eso que tristemente algunos de los reyes anteriores habían metido idolatría incluso dentro del templo de Jerusalén, ¿no? Y en la propia ciudad no solamente estaba el templo de Dios, ¿no? Sino también estaba cerca el templo de Baal, que habían construido, y ahí donde Atalía pues, lo cuidaba, se cuidaba mucho más en aquel entonces el templo de Baal que no el de Dios. Pero la clave definitiva para entender el origen de la acción valiente de Josabed lo encontramos escondido, fíjate. ¿Escondido dónde? Escondido para nosotros, ¿no? Escondido en el significado del nombre hebreo de esta mujer. Porque Josabed significa, agárrate bien en la silla, Yahvé jura. Caramba, Yahvé jura. Josabed. Por lo tanto, si alguien tenía presente durante toda su vida el juramento de Dios sobre la dinastía de David, por ser ella de esa dinastía, constantemente repetido por este nombre,
Yahvé jura. Yahvé jura. ¿Dónde está mi mujer? Yahvé jura. Así que valorando la situación y sin pensarlo dos veces, frente a la oportunidad que tenía de acción y de hacerlo, ¿qué hizo? Pues lo que hemos considerado. Protegió de la muerte a un bebé indefenso, su sobrino Joás, el único varón que en ese momento quedaba vivo de la dinastía de David. Josabet, Yahvé jura. Obviamente, Dios protegió a Josabet. Dios protegió a la nodriza. Dios protegió a Joiada, porque los tres se jugaron la vida. Pero sobre todo, Dios protegió al bebé Joás, que de todos era la persona más importante. ¿Para qué? Para que el juramento de Dios, para que el Josabet de Dios sobre la casa de David siguiera adelante y no terminara con Ocosías, y sí hubiera Navidad. Así que, hermana y hermano, recuerda a este nombre, recuerda a esta mujer, Josabet, Yahvé jura. Así que la próxima Navidad, aparte de Jesús, ¿verdad?, que es el protagonista de Navidad, y bueno, y de José, y de María, y de los pastores, y si quieres hasta de la mula y del buey, incorpora también a Yahvé jura, Josabet en hebreo, porque sin ella no habría habido Navidad.